Buenas tardes, Alberto. Te queremos agradecer también a la gente que hoy nos acompaña en nuestra experiencia inaugural por este canal de YouTube. La verdad que para nosotros es una nueva vía de comunicación y fundamental, porque fundamentalmente lo que estamos tratando desde la Subsecretaría de Política Criminal, que de alguna manera es una presentación en sociedad. Tuvimos algunos meses de gestión y bueno, después la pandemia naturalmente cambió la agenda de todas las agencias estatales de todos los niveles. Así que para nosotros poder tener esta charla con vos es de alguna manera también una forma de presentarla en sociedad. La característica, ya vamos a ir a tu presentación, simplemente contarte a vos y al resto que la subsecretaría se ha propuesto un modelo de trabajo que es nuevo en la propuesta, que lo que trata es de pensar al delito y a las conflictividades penales de una manera nueva, tratando del paradigma de la gestión de las conflictividades, buscar eficiencia en las intervenciones estatales. Eficiencia a través de programas democráticos, programas progresistas, programas de inclusión. Pero bueno, yo no me quiero adelantar mucho en eso porque son algunas de las cosas que queremos charlar con vos. No tanto lo que tiene que ver con la agenda de nuestra subsecretaría, sino más en los andamiajes conceptuales y en tu manera de ver la realidad, que nos va a ayudar muchísimo. Bueno, vos sos una persona, lo pensé un rato cuando arrancaba, fácil de presentar porque la verdad tenés muchísimo trabajo en muchos órdenes, sos una que ha contribuido muchísimo a la teoría del proceso penal, desde un gran laburo académico y teórico, como fundador y presidente de INESIP, incidiste en reformas judiciales de toda Latinoamérica, particularmente en lo que es el análisis político criminal. Tenés un libro que es precursor, por lo menos en nuestro país, y muchos de los conceptos con los que queremos orientar nuestro trabajo. En representación del equipo de la subsecretaría, además de mí, está Sofía Carabelos, que es asesora fundamental de nuestra subsecretaría, y está Santiago Navaez, que está a cargo de la Dirección Provincial de Delito Complejo, que vamos a tratar de hacerte algunas preguntas para orientar un poco esta charla, con algunos ejes temáticos, que yo ahora voy a compartir en la pantalla. Pero además de darte la bienvenida, sobre esto último que decía, respecto de todas las facetas que adquirió tu trabajo a lo largo de los últimos años, largos años, ¿cuál es de esos trabajos que vos sentís que hizo una diferencia sustancial? ¿Con cuál te sentís más cómodo? Digo, como si te tuvieras que presentar, ¿cuál sería tu presentación en ese sentido? Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un gusto participar en esta, como dicen ustedes, presentación en sociedad del equipo. Un saludo a Sofía, Santiago, bueno, Sandro. Así que contento de estar en esta ocasión. Mirá, yo diría que justamente me siento más cómodo en aquello que recibí de mis maestros o de mis mayores, como Baigún o Mayer, que es esta articulación entre la producción teórica y la acción institucional y política, es decir, no quedarse, nunca me pareció satisfactoria los cenáculos puramente académicos, y también vengo de esta tradición que cree que las ideas son una actividad indispensable en una acción política eficaz. Entonces es en ese núcleo, en esa línea que de jovencito me formaron en esa, y yo lo que he hecho es llevarlo adelante y mantenerlo como un legado que se lo transmitimos después a distintos tipos de generaciones que están con esta misma idea. Y bueno, y es un poco en lo que estamos aquí. Sí. Ideas que impacten, ideas que impacten sobre la realidad, ideas que trabajen mejorando y provocando una política criminal democrática que no está nada clara todavía en lo que qué es lo que significa. Totalmente. Bueno, ahí, en eso que decís, está un poco nuestro primer eje de conversación. A veces, por ahí, aquellas personas que venimos leyéndolo un poquito más o pensando el tema un poquito más, sentimos que es una cuestión saldada, pero la verdad no. Tiene que ver con las dificultades que hay para tomar a la política criminal como una política pública, ¿no? Cuando uno piensa la cantidad de recursos estatales que mueve la política criminal, la gravedad de las decisiones que importa la política criminal,
y la enorme resistencia que hay para concebirla como una política pública, es probable bueno, una de las primeras conclusiones que corresponde sacar es que lo que falta es todo ese andamiaje conceptual que tiene que ver con el análisis político-criminal. Pero a nosotros, a nosotras, nos gustaría antes hacerte una pregunta vinculada con si vos podés tomarte unos minutos para explorar esta tensión que hay entre la política criminal como una política pública y aquellas versiones más normativistas de la política criminal, que por ahí la circunscriben más a aquellas normas más flanqueantes del derecho penal y demás, que es un poco lo que nosotros estamos tratando de desandar en cada una de las prácticas que uno ve muy consolidadas en las agencias que producen o de alguna manera están vinculadas con la política criminal. Sí, por supuesto, porque además, si yo hoy tuviera que señalar cuál es el principal problema que tenemos en la Argentina y en la región, el principal problema que tenemos en la justicia penal, esto espero que se entienda bien, es el problema político-criminal. Claro que tenemos deficiencias en las garantías, pero si vos ves, en los últimos 10, 20 años hemos aumentado mucho el nivel de garantías de lo que existía antes. Eso no quiere decir que sea satisfactorio, que no haya que seguir trabajando, que es una dimensión que hay que empujar enormemente, pero el problema político-criminal es mucho más profundo y no está tan claro como el sistema de garantías, y a su vez la deficiente política criminal es lo que nos lleva al choque de que el sistema de garantías se convierta a veces en un obstáculo insalvable por la ineficiencia de los propios actores. Vos analizás en todo nuestro país, pero también lo analizás, yo estoy trabajando en otros países, en Paraguay, en México, los resultados finales de la justicia penal, los resultados en términos de respuestas de calidad que se le dan a cada uno de los conflictos, y los números son aterradores. Es decir, yo siempre digo, contemos las respuestas de calidad, es decir, sentencias condenatorias, sentencias absolutorias, sobreseimiento, suspensión condicional a prueba, acuerdos reparatorios, si quieres meter la desestimación, pero tomar las 6 salidas básicas que llamamos salidas de calidad que implican algún tipo de respuesta, y vos te das cuenta que hay niveles que no superan los 10%, 15%, en algunos lados superiores, pero hay un porcentaje inmenso de conflictos que quedan ahí atrapados que no estamos resolviendo. Ahí me parece que hay un núcleo muy duro, que aquellos que pasan por la gestión del Ministerio Público, o como ustedes que están asumiendo la gestión desde el Poder Ejecutivo, inmediatamente ven que las razones que existen para que se produzca tales niveles de ineficacia, que no tenemos que asociar eficacia con violencia, sino eficacia con una respuesta a determinado conflicto, se justifican en enorme cantidad de debilidades institucionales. Dentro de esas debilidades que si quieren vamos repasando, hay una cuestión previa que vos la señalaste, Lisandro, que me parece que es central, que en este caso, a diferencia de lo que pasa con el pensamiento sobre garantías, que, insisto, está más claro en términos de política de derechos humanos y sus contenidos, aquí ni siquiera tenemos una matriz conceptual y de pensamiento acerca de lo que deberíamos hacer y lo que significa política criminal. Nosotros tenemos, en ese sentido, llevo una pelea de hace más de una década con todos aquellos que creen que cuando hablamos de política criminal simplemente estamos hablando de mejorar las leyes penales. Es decir, de la política criminal sería como el momento valorativo de la ley penal que nos lleva a cambiarlo. Y eso es una profunda equivocación y nos lleva a que finalmente todas las soluciones que queremos intentar son formar una comisión para reformar leyes. Claro que hay un momento legislativo en el cual, por ejemplo, en América Latina tuvimos que cambiar el paradigma de la justicia penal y eso significaba nuevos códigos, nuevas leyes del Ministerio Público. Pero ese es un momento y es un momento que en gran medida se dio. Ahora, esto que vos decís, la política criminal como política pública, significa que tenemos que sentarnos a pensar cómo todos los recursos que tenemos. Yo me acuerdo cuando yo no trabajé en la redacción del código de la provincia de Buenos Aires, pero sí fuertemente en la implementación, y estábamos hablando de, qué sé yo, 200, 300 fiscales en toda la provincia. Hoy que estamos hablando de miles y miles. Es decir, hay una muy fuerte inversión que hace la democracia, muy fuerte cambio y creación de instituciones, pero todavía simplemente lo que hemos
hecho es poner al equipo en la cancha, pero se juega muy, muy mal. Entonces ahora hay que hacer otro tipo de trabajo. Yo esto lo llamo una profunda reingeniería político-criminal en el proceso y en la justicia penal. Hay que tomar nota que pasamos una etapa, que se terminó una etapa en Buenos Aires, terminó la etapa de instalación del Ministerio Público, no está terminada la etapa de instalación de una buena policía de investigaciones, pero ahora hay que cambiar de etapa y hay que tener ideas para esta nueva etapa. Esas ideas significan ideas vinculadas al tipo de información que tenemos, ideas vinculadas al análisis que tenemos, ideas vinculadas a la reorganización de los tipos de respuesta. Pero sí, sin ninguna duda, hay también un debate, por eso te decía que yo me siento cómodo en esto de ideas y política, porque hay un debate acerca de cómo comprender los fenómenos de la justicia penal y la institución de la justicia penal, y todavía no tenemos saldado esto con algunos sectores de la academia que siguen hablando y produciendo un tipo de conocimiento que no nos es tan útil para desarrollar una política criminal democrática. Está clarísimo. Una pregunta, si puedo intervenir ahí, para pasar a otro de los ejes que teníamos pensados. Si me equivoco, corregime, pero en general cuando hablas de la elaboración de la política criminal, solés poner como condición, digamos, para poder elaborar política criminal eficientemente o eficazmente, la necesidad de identificar regularidades y dinámicas sociales, es decir, elementos que se repitan en distintas situaciones como condición para poder llevar adelante una intervención, es decir, alguna modificación o gestión de esos conflictos. Y en este sentido, te queríamos preguntar en relación a la estrategia de analizar determinadas dinámicas delictivas como mercados, ¿no? Como su funcionamiento como funcionamientos de mercado, si podías desarrollar un poquito esa noción. Claro. Bueno, justamente la política criminal lo que está buscando es producir efectos sobre los fenómenos sociales, es decir, algún efecto más allá del caso. Nosotros ahí tenemos una relación entre lo que podemos conseguir con el caso y lo que es trascendente el caso. Una mirada político-criminal tiene que ver con las dos cuestiones. Después, si quieren, vamos a hablar del caso y el problema de la compensación a la víctima, que es un tema crucial, pero desde el punto de vista de lo que es los otros fenómenos, es decir, de victimización, lo que tiene que ver con daños que vos le causás a la comunidad, a la colectividad, a los barrios, pues también tenemos que generar nuevas formas de pensar acerca de las víctimas, tenés que producir efectos que trasciendan el caso. Y para hacer eso, vos necesitas tener una mirada sobre el fenómeno social al cual te enfrentás, porque si no, no vas a producir nunca ningún tipo de efecto político criminal. Vos podás o mantener un determinado fenómeno criminal bajo control, o reducirlo, o transformarlo, o cambiarle la intervención violenta por una intervención de otro tipo. Tenés muchos objetivos políticos criminales posibles, pero todos parten de tener una mirada sobre el fenómeno criminal. Y si vos ves las visiones tradicionales, cuando nos hablan de los fenómenos criminales, en el mejor de los casos, porque si no tenemos a los infraccionistas que nos hablan de lesión a la norma, una cosa abstracta, nos van a hablar de bienes jurídicos. Todo eso es absolutamente inútil para la política criminal. Yo necesito comprender cómo se instalan en los determinados barrios, por ejemplo, formas de mercado. ¿Por qué hemos utilizado esta lógica de mercado? Bueno, para llamar la atención sobre la existencia de irregularidades. Los fenómenos criminales no son azarosos. Cuando un fenómeno criminal es azaroso, la verdad que podés trabajar solo sobre el caso, pero esto es muy raro. Vas a tener fenómenos criminales que tienen regularidades que no son de mercado. Por ejemplo, la violencia de género o las violencias instaladas en grupos sociales no tienen forma de mercado, pero tampoco son azarosas. Existe una fuerte regularidad en cómo se hacen las violencias, y a vos te permiten trabajar sobre eso. ¿Por qué elegimos el tema de los mercados? Por varias razones. Una, porque mucho de la criminalidad urbana tiene que ver con el desarrollo de mercados, y por otra parte porque nos permite una forma de intervención que no siga siendo la de atrapar a los pibes chorros, que son el segmento más débil de esos mercados. Es decir, tomemos un mercado como paradigmático, como es el robo de vehículos. Entonces,
inclusive las visiones progresistas tradicionales decían, bueno, la justicia claramente se ocupa solamente de ese segmento, y las visiones progresistas dicen, bueno, esto está muy mal, porque no podemos ocuparnos de gente, de muchachos, chicos, que obviamente o son pobres o no tienen inserción en el mundo laboral, cosa que es correcta. Pero esa visión nos conduce a errores de actuación. Por un lado, porque después nos vamos a encontrar con la sociedad que eventualmente que nos diga, bueno, tienen razón, ahí hay un problema de pobreza, hagan algo con la pobreza, pero también hagan algo para que no me choreen mi vehículo. Con lo cual, después tenés gente con ideas progresistas que termina ejecutando políticas conservadoras. Y esto es lo peor, porque si vamos a tener ideas progresistas es porque tenemos que tener la capacidad de convertirlas en planes de acción. Si no, no las tengamos, digamos. Claro. Yo detesto la dualidad de tener que tus ideas no puedan convertirse en un plan de acción, digamos. Claro. Y esto me parece que es central. Entonces, la mirada de mercados te permite diferenciar, porque quienes dominan normalmente los mercados en los cuales sectores pobres o sin inclusión social van a participar, no tienen nada que ver ni con la pobreza, ni con la falta de inclusión, ni con nada. Es decir, si vos tenés instalado en un mercado, en un barrio, un mercado de drogas o de choreo de autos, que normalmente después se van mezclando los mercados, ¿van a participar soldaditos o van a participar? Sí, claro que van a participar, pero los que dominan el mercado no tienen nada que ver con eso. Entonces, la idea de trabajar sobre lógica de mercados era también cómo podíamos cambiar una estrategia de intervención que nos permitiera satisfacer necesidades sociales, donde no quiero que se me instale en mi barrio un mercado de drogas, donde no quiero que me choreen el celular o el auto, es decir, de delitos comunes, pero sin caer en una estrategia o donde terminábamos aceptando la selectividad de la justicia penal o terminábamos planteándole a la sociedad que íbamos a resolver todo con justicia y educación, que están muy bien, pero son problemas de justicia y educación, no problemas de política criminal. Entonces, la lógica de mercados es una lógica central para la construcción hoy de una política criminal y una persecución penal respecto de delitos ordinarios. Lo que hicimos fue trasladar herramientas que se utilizaban para los grandes mercados criminales para demostrar que se podían utilizar en los delitos más comunes. Pero también esa lógica hay que utilizarla con otro tipo de regularidades. Sí, con otro tipo de regularidades que son centrales para esto. Sofía, sí. Alberto, vos decías que además para poder intervenir de esta manera, digamos, en términos de acción, también en términos de una acción eficaz, era fundamental esta mirada, ¿no?, del fenómeno criminal. Y me pregunto qué importancia puede tener la mirada que nos puedan brindar quienes están en contacto con una realidad más local, más focalizada, ¿no? Pienso en los municipios, pienso en las organizaciones sociales, si pueden insertarse, digamos, para poder contribuir a una mirada más específica de cómo adquiere una determinada dinámica un fenómeno criminal, situado en un contexto determinado, ¿no? Absolutamente. Ahí tenemos el primer impacto que tienen estas miradas, es que nos encontramos con que nuestro sistema de información criminal es totalmente deficiente. Sí. Contamos mal, contamos cada institución por su lado, todo esto no se integra y después nadie lo analiza. Todo el trabajo que venimos desarrollando desde el INESIP y el CED para el fomento de los observatorios locales a nivel municipal es que buscamos llegar al nivel local para hacer una integración de distintos niveles de información. Vos vas a tener información pura producida por las instituciones, vas a tener información de altísima calidad producida por los movimientos sociales y las organizaciones, y vas a tener lo que luego metodológicamente se llama inteligencia social, es decir, un tipo de saber que está instalado en la experiencia cotidiana de los que sufren los fenómenos, que muy esporádicamente y muy toscamente se lo recolecta con las encuestas de victimización, pero que reclama toda una metodología que existe y se ha desarrollado en algunos países para validarla, para no caer simplemente en la consolidación del rumor y el arquetipo y el prejuicio que también ha instalado en la sociedad. No necesitamos tener una mirada romántica, sino saber que hay una fuente de información útil que con una buena metodología, cuando vos te vas acercando a lo local,
te permite integrar conocimientos muy fuertes acerca del funcionamiento de estos mercados o de estas regularidades. Lo mismo pasa con la experiencia de las mujeres respecto de la violencia de género. Claramente te van a empezar a decir cómo ocurren las cosas y cómo se van construyendo los distintos ciclos de violencia, y para eso no hay que ser técnico muy especializado, pero hay que tener reglas de convertir en esta información en algo útil para las instituciones. ¿Qué nos encontramos aquí? Que bueno, que el desarrollo de grupos de análisis local, lo que llamamos observatorios municipales, cuesta realmente remar en dulce de leche. Se crean, a los 2 meses ya te dejaron con un empleado, un director solo, cuando ahí es donde deberíamos construir algo totalmente nuevo. Ustedes conocen la provincia de Buenos Aires, pero eso se repite en todo el país. Las bases de información que tenemos sobre los fenómenos criminales son de una endeblez llamativa. Entonces, allí claro que hay un trabajo. Hoy todo el mundo está trabajando, y es casi una moda, el trabajar sobre seguridad y persecución penal fundada en evidencia empírica, y nosotros no tenemos todavía cómo contar con los datos más elementales. Ahora, como esto no hay que simplemente quejarse, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que construir esto paso a paso, sabiendo que ahí hay una pelea político-criminal, de dotar información, pero sí, sin ninguna duda, existen metodologías para incorporar la inteligencia social. Técnicamente se la conoce así. Ahí me quedaba pensando un poco en esto que decías, Alberto. Nosotros ya seguimos con otro eje porque queremos distribuir el tiempo con otros temas también, pero te quiero hacer solo este comentario y hacerles a todos los que nos están escuchando. Nosotros tenemos una realidad, la verdad que buena parte del tiempo que llevamos desde la subsecretaría lo hemos dedicado a observar desde la cárcel la implementación de determinadas medidas de política criminal en la provincia de Buenos Aires en el último tiempo. A la cárcel bonaerense han llegado en los últimos años cerca de 20.000 personas. En los últimos años estoy hablando en menos de 10. Cuando nosotros queremos saber quiénes son los que llegaron y cuáles son las razones, tenemos dificultades de conocimiento, no podemos acceder a esa información. Tenemos dificultades para poder comprender quiénes son las personas que llegaron en virtud de qué medidas. Uno tiene intuiciones respecto de por dónde pueden venir, pero ese número que uno necesita para trabajar y empezar a modificar tendencias, en algunos sentidos, es básicamente nuestro trabajo principal. Nosotros estamos tratando de ver cómo ajustamos las bases de datos actuales y el flujo de la información para poder empezar a explicar la situación actual y a partir de ahí planificar acciones a futuro, porque hay un déficit que no es de la provincia de Buenos Aires, es de la Nación y es de las provincias que yo conozco, que tiene que ver con esto que hablamos al principio, el hecho de no considerar a la política criminal como una política pública, la desentiende de toda labor de planificación, implementación y monitoreo de su impacto en el territorio. Por eso es lo que decía Sofi recién, vinculado a las organizaciones sociales, que es una pata de nuestro trabajo también, pero es increíble cómo todos los gestores y las gestoras de política criminal se han desvinculado de la tarea vinculada con la medición de lo que planificaron y desarrollaron. Así es, por eso. Ahora, como uno, y a ustedes les va a pasar en la gestión de gobierno, no puede dedicarse toda la gestión de gobierno a construir un sistema de información, y en mi experiencia esto es mucho más trabajoso de lo que uno cree. Es decir, uno no entiende. Yo, si te contabilizara la cantidad de talleres y seminarios que he realizado para tratar de lograr que se cuenten ingresos y egresos, nada más. Es decir, qué es lo que ingresa y por qué ingresa, y qué es lo que egresa y por qué está egresando. No estamos pidiendo nada más que eso, y te diría que llevo 15 años de esfuerzo. Entonces, uno va a tener que trabajar fragmentadamente, avanzar, y al mismo tiempo hay ciertas cuestiones en las cuales va a tener que reemplazar la falta de información con cuestiones de sentido común y de lógica. Por ejemplo, algo para avanzar con información tosca, pero que ya la podríamos tener. Se acaba de producir, me agrada esta charla porque ya estamos empezando a salir mentalmente de la cuarentena para pensar más allá de, digamos, de los problemas específicos del aislamiento, qué es lo que hay que hacer. Pero vos fíjate que se puso en evidencia que hay una enorme diferenciación entre delitos y crímenes necesarios.
que esto es una categoría que tiene 150 años, que en el siglo XIX la Argentina lo utilizó, por eso nuestra Constitución lo mantiene, jurados, crímenes, el resto delitos, que la han mantenido los ciertos países europeos, y lo extraño es que, si bien Alemania la mantiene, pero la teoría penal la abandonó, por las similitudes, porque construyó un concepto, que es el concepto de ilicitud, injusto, todo lo que conocemos, que rompió esta caracterización, esta vieja caracterización francesa, que en realidad siempre existió por sus consecuencias procesales. No porque hubiera una diferencia de naturaleza entre el delito y el crimen, sino que, si vos lo ves desde el principio del siglo XIX, son dos mecanismos con mecanismos procesales y político-criminales distintos. Hoy, algo que, por ejemplo, creo que hemos aprendido por experiencia, pero ya lo veníamos viendo en otros países, que tenemos que diferenciar eso. Es decir, porque la sociedad tiene expectativas distintas ahora. Vos no podés tener a la justicia penal ocupando porcentajes altísimos de su ocupación en meros delitos y a veces en delitos menores, y vos contás los niveles de ineficacia, de impunidad de los crímenes, y son inmensos. Son inmensos. Y esto, ahí tenés algo que, esto te lo ponía como un ejemplo de, en esta dialéctica de formular política y avanzar y contar información, uno no se va a poder dedicar a decir, bueno, reconstruyo el sistema de información y después me lanzo. Voy a tener que utilizar ciertas ideas como esta, que es la diferenciación de delitos y crímenes, que es tosca, que tiene propia historia, para, sobre esa base, comenzar lo que yo creo que es uno de los grandes desafíos de los próximos años, y conociéndote a vos, Licho, y a ustedes, creo que es un gran desafío para ustedes. Buenos Aires, como el resto del país, pero Buenos Aires necesita una profunda reingeniería de su política criminal y su política de persecución penal, si no, no vamos a ningún lado y vamos a repetir exactamente el mismo punto. Hace 15 años, hoy se cumplen los 15 años del fallo Berbisky, creo, o estos días, que estamos arremolinados y girando en falso, porque no se encara una reingeniería muy completa y profunda sobre otras bases conceptuales, que no sea formar una comisión para modificar algunas normas del Código Procesal Penal, que habrá que hacerlo, pero que es el 0,3% del problema. Te queremos hacer a propósito del momento, de lo que decís, y de alguna manera, de forma tangencial lo dijiste. Nuestra duda es, ¿cómo hace un programa de persecución criminal, digamos, persecución del delito, que se jacte de ser democrático, progresista, a incluir la mirada, la perspectiva de la víctima, evitando el devenir en la demagogia punitiva y en la experiencia pasada? Digo, nosotros, Sofía, Santi, el resto del equipo, nosotros nos sentimos interpelados, hasta éticamente, por considerar la mirada de la víctima. Ahora, es cierto también que hay una tradición en el progresismo, te podría decir, que es refractaria de esa perspectiva. Y lo cierto es que, además de las razones morales para incluirla, hay razones estratégicas que tienen que ver con que cuando la víctima se sumó a la cuestión criminal, se sumó de manera abrupta y muy disruptiva, probablemente porque no haya tenido otras formas. Yo sé que vos el tema lo lograste, pero nos interesaba un poco que vos nos cuentes tu mirada respecto de esto, ¿no? De programas democráticos y progresistas y perspectiva de la víctima. Sí, vos sabés que yo soy alguien que vivo clamando y trabajando sobre una recuperación de los derechos de la víctima dentro de la configuración del proceso penal y la persecución penal, pero el tema es bastante profundo en términos políticos. Lo primero que hay que pensar, que es una relación que tenemos que tener claro, y en este sentido desde un pensamiento democrático hay que tenerlo más claro aún, es que existe una relación muy profunda entre la prohibición de la autotutela y la tutela judicial efectiva. Yo estoy absolutamente convencido que prohibir la autotutela, sobre todo en los casos más graves, es un programa político de enorme valor en una democracia, y eso es lo que ha significado históricamente el monopolio de la violencia del Estado, en uno de sus significados, porque hay otro que es monopolio de la violencia del Estado para poder ejercer
el poder infraccional de la obediencia, pero en otro sentido, porque no hay una sola historia de este mismo concepto, significa que yo necesito, dentro de un programa de racionalización y limitación de la violencia social y estatal, pues lo estatal forma parte de lo social, prohibir la autotutela. Ahora, la prohibición de la autotutela no es una idea baladí, no es ni siquiera una idea de sentido común. Yo siempre pongo un ejemplo, a ver, si a mí me roban el celular en la calle, está bien, lo sacaron. Y yo camino 3 cuadras más y veo por una ventana que alguien está jugando con mi celular adentro de esa casa. Yo le prohíbo a esa persona que ingrese a recuperarlo. Y está muy bien que le prohibamos eso, porque este es un ejemplo tonto. Pero si este ejemplo lo convertimos en una regla general, vamos a vivir en una sociedad donde se instala la fuerza del más poderoso. Entonces, hay que pensar mucho y sostener mucho y darle bases políticas claras a la prohibición de la autotutela. Ahora, cuando el ciudadano le decimos, bueno, usted no puede defender sus derechos, y Carrara, que es alguien que yo siempre estudio, en el siglo XIX nos dirían, che, pero miren que defender mi vida, mi bien, mi salud, mi familia, mi propiedad, en el lenguaje de aquella época es como un derecho natural, digamos, no me lo saquen así nomás. Bueno, hoy no usamos ese lenguaje, pero socialmente es una decisión muy fuerte y muy correcta. Ahora, lo que no hemos reflexionado es qué impacto de obligaciones le genera al Estado esto. Y sobre todo, qué instituciones son las que reciben esto. Entonces, la tutela judicial efectiva tiene una impronta política enorme, enorme, que debemos darle un pensamiento de bases democráticas. Y esto impacta claramente en la comprensión de que lo que hace el Estado es la intermediación entre la prohibición de la autotutela y de la tutela judicial efectiva. Y para eso necesitamos tener instituciones que sean verdaderos gerenciadores, procuradores, ponerle el nombre, gestores de los intereses victimizados. Aquí hay un problema gravísimo que tiene que ver con la configuración inquisitorial que nos viene inclusive por la lógica francesa, es que nosotros no reconocemos los intereses victimizados. La idea de daño está en el centro del funcionamiento de la justicia penal, pero todavía tenemos que ir a las universidades a discutir con aquellos que nos dicen que el daño no cumple ninguna función, cuando el daño es el centro del eje de toda la responsabilidad, y además nosotros queremos evitar una sociedad donde se produzcan daños o quien produce el daño no tenga que asumir la responsabilidad. Esto es muy claro y muy sencillo en la comprensión de toda la gente. Entonces, si esos daños existen, ahí donde hay un daño hay una víctima. Y hay muchos tipos de víctimas. Hoy día no tenemos solamente el problema de la víctima individual, que claramente queda en la orfandad y sigue estando en la orfandad por más que la hemos llenado de leyes y de derechos. La víctima también es la víctima grupal, es la víctima colectiva, es el barrio que está victimizado. Es como cuando alguien te dice que en un barrio en el cual se instaló un mercado de drogas, donde los chicos pasan a ser reclutados para ser soldaditos, se instaló una lógica de violencia, de ajuste de cuentas, ese barrio no es víctima, no hay, te dicen que a la insensatez de que es un delito sin víctima. Anda a preguntarle a la gente de ese barrio si no está victimizada por esa mafia que se le metió en su barrio. Es decir, la idea de delito sin víctima es una aberración política que todavía tiene cierto impacto en las discusiones teóricas. Entonces, lo que tenemos que hacer es comprender todos los intereses victimizados. Yo siempre digo que todo esto se entiende mucho mejor desde el pensamiento que se está desarrollando por las acciones de clase. Y el proceso penal no es nada más que una forma de acción de clase. Claro, pensaba también cómo esas estructuras de poder que pueden, digamos, pueden horadarse con esas acciones de clase, cómo funcionan de otra manera cuando del sistema penal o cuando hablamos de la política criminal. Nosotros la semana que viene vamos a tener una nueva charla, esta vez en términos de pensar la política criminal con perspectiva de género, pensando también estas tensiones que aparecen en relación a
bueno, la persecución criminal de los delitos que expresan violencia de género, y la incorporación de la mirada de estas víctimas tan particulares que son, digamos, víctimas también de una estructura de poder, ¿no? Digamos, no solamente son víctimas de un delito, sino que son expresión de una estructura de dominio. Totalmente, y vos fíjate que la emergencia de todos los casos de violencia de género muestra claramente que si vos no tenés una mirada sobre los distintos niveles de víctimas y de colectivos de víctimas, no podés gestionar ese interés. Eso que en el caso de violencia de género se ve tan claro y todavía no lo podemos romper, porque, te vuelvo a decir, nosotros tenemos instituciones que no se piensan a sí mismos como gestores de intereses sociales. Ir a decirle a los fiscales, miren, ustedes son gestores de intereses victimizados, es todavía una pelea ideológica inmensa. Inmensa, y nosotros podemos hacer catálogos de leyes de víctima, hacer todas las capacitaciones, poner la ley Micaela, hablarle, ponerlo otro, pero todavía la cultura del Ministerio Público en nuestro país, en la región, en la provincia de Buenos Aires, sigue siendo una cultura que no acepta, más allá de un discurso falso que hay sobre la víctima, que hay que denunciarlo, que es lo que nosotros llamamos la víctima como excusa para fortalecer las estructuras fuertes de poder, del derecho infraccional, pero sigue siendo una cultura absolutamente reacia a la víctima porque no se piensan a sí mismos como gestores de intereses sociales y por lo tanto tampoco tienen interés en conocer los intereses sociales que están en juego. A vos te llamaría la atención cómo la mayoría de los ministerios públicos conocen muy poco, no quiero hablar acá en particular, pero en general, en mi experiencia, conocen muy poco del entorno social a donde están. Totalmente. Pero ¿cómo es eso de la víctima excusa? Porque nos parece interesante en una provincia además tan atravesada por las problemáticas de seguridad, digamos, ¿no? O sea, es uno de los ejes principales de todas las campañas políticas y es, digamos, lo que va moviendo el amperímetro todo el tiempo en términos, digamos, de la gestión de la política. ¿Cómo es esto de la víctima excusa que vos decís? A ver, cuando vos tenés un modelo que lo que quiere construir es un tipo de poder penal, que es lo que nosotros llamamos poder infraccional, y yo he escrito bastante sobre esto, y bueno, es literatura que bastante común en Foucault, en otros lados. Cuando vos tenés ese tipo de modelo y todavía no lo hemos superado, donde yo lo que quiero es tener un gran garrote para mantener a ciertos sectores sociales o provocar obediencia para un determinado orden social, necesito construir dos arquetipos. Un arquetipo de un ofensor violento que nos pone a todos en peligro y un arquetipo de víctima que está clamando sangre y venganza. Entonces, si no salimos, la clave, y ahí sí, ahí tenemos un debate clave, pero no, de ese debate no se sale construyendo un garantismo de salón que diga, no, hay que bajar al terreno, bajar a la realidad y construir categorías distintas. Decirle, nosotros nos vamos a ocupar de la víctima, digamos, pero para eso hay que ocuparse de los intereses reales, sociales y canalizarlos. Y ahí vamos a encontrar lo que la experiencia muestra, que la multiplicidad de intereses que hay y la multiplicidad de soluciones te obligan a una política totalmente diversificada. La víctima como excusa es el caso Góngora, que ni hizo juicio oral, ni inventó otras soluciones, dejó todo en el limbo, lo escondieron todo bajo la tierra, hicieron estallar todo y agravar el problema. Esa es la víctima como excusa. Es la víctima de la que habla Cohen Agrest, que lo que quiere es, le puedo entender la furia, no le entiendo su racionalización, lo que quiere es que construyamos un Estado que use un garrote imposible y tonto además, porque atrás de esto hay mucha tontería. Entonces, frente a esto, la política criminal democrática, la política criminal de los sectores progresistas, hay que pensarla desde la víctima. Yo no entiendo cómo se puede construir un pensamiento progresista sobre la política criminal, un pensamiento democrático, si no asumimos que tenemos que gestionar los intereses victimizados. Si la gran mayoría de esos intereses victimizados son además de los sectores vulnerables de la sociedad. Entonces no me entra en la cabeza eso. Es decir, lo otro es un cómo sí, de lo que yo llamo el garantismo de salón, con el cual me vivo peleando, no porque no crea en el garantismo, porque soy profundamente garantista. Otro día, si quieren, hablamos del problema de la garantía, pero aquí estamos hablando de cómo no podemos construir
una política criminal eficaz, y esto nos hace perder la base social que tiene que tener toda política democrática, por seguir manteniendo ideas que son bastante contrarias al sentido común y además malas teóricamente. Entonces ahí es donde la renovación conceptual tiene que ver. Y mucho de esto impacta en la reingeniería del Ministerio Público, que es muy profunda. No pasa por inventar una ley más o otra vez. Yo creo que hay que trabajar muchísimo más, hay que empujar hacia el Ministerio Público cada vez más hacia su base, hay que darle estas obligaciones que se están dando en algunos países, que es la obligación del planeamiento político-criminal, que está bien, lo ha puesto México, lo ha puesto Chile, lo ha puesto Colombia. Estamos ahora tratando de ver cómo se hace eso, porque no es tan sencillo, pero por lo menos han reaccionado y han dicho, miren, en el caso a caso, en la maquinaria, en esta cosa, que como el Ministerio Público, o fíjate que hay una cosa, y en esto no es una crítica particularizada a la provincia de Buenos Aires, porque se da en todo el país. Vos le preguntás a la mayoría de los responsables de la persecución penal y no tienen idea de lo que tienen en la cárcel. No tienen idea que responda a una determinada política. Mirá, está la gente realmente con el delito más grave, nosotros sabemos. ¿Cómo no vas a tener conciencia? Es decir, esto que hoy día se evidenció en la pandemia, que había que tomar decisiones políticas, y lo que nosotros necesitábamos, que era apretar 2 teclas en la computadora y saber el perfil de todo el mundo que está encarcelado, era un trabajo inmenso, ¿no? Bueno, esto no es un problema tecnológico. Es un problema de concepción político-criminal de un ministerio público que no se hace cargo de la política de persecución penal, ni de su éxito, ni de su fracaso, ni de nada. Entonces, ahí tenés un punto, claramente. Ahora, esto se piensa desde las víctimas, desde los distintos niveles de víctimas. Yo trabajo con 7 niveles de víctimas. Otros trabajan con 4, otros trabajan con 10. Es decir, víctima es una categoría muy compleja y es una categoría social. Vos vas a tener extravíos de la dogmática penal que te dicen, no, la víctima la construye el derecho penal. Pero esto es ridículo. Si los daños son daños sociales, no son daños que produce el derecho penal. Tenemos que tener una capacidad de entender la sociedad y de clasificar sus daños, y atrás de eso iremos viendo los niveles de víctimas. Entonces, claro que hay que hacer una profunda renovación de los modelos de víctimas para poder avanzar en otro tipo de política criminal. Y en esto, que vos me planteabas, Sofía, te vas a encontrar con otro de los grandes desafíos de que el país y la provincia de Buenos Aires tiene que asumir. Hagamos una política en los crímenes. Inclusive, por ejemplo, hoy día, el otro día lo estábamos trabajando en Bolivia, los diputados de Bolivia, el gobierno anterior, decían, estamos hartos de que los grandes crímenes el Ministerio Público haga procedimientos abreviados. Si las comunidades necesitan ver el juicio, en un caso de homicidio, en un caso de feminicidio, tenemos que ver el juicio, porque eso forma parte de las compensaciones y de la construcción de relatos y ejemplos sociales. Entonces, están, digamos, ocultando el tema de los crímenes, y esto se resiente en la sociedad. Y por otra parte, en los delitos necesitamos construir una enorme capacidad de respuesta de todo tipo, para el cual, si no abandonamos, fíjense que ahora, todavía a finales del siglo, bueno, ya en el siglo XXI, seguimos con una lógica de los patronatos, que es una institución de inicios o mediados del siglo XIX, o finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Es decir, la construcción de un sistema moderno de gestión de los ofensores, de gestión de los conflictos, de supervisión de las medidas, es una de las claves para que podamos hacer una política criminal de casos graves y podamos también trabajar con cárceles donde estén solamente los casos muy graves y podamos restablecer alguna lógica que tenga sentido alrededor de la resocialización. Esa es otra de las tareas inmensas que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires y en el país. Una pregunta, Alberto, en relación con esta diversificación de las respuestas penales que pregonabas, y que de alguna forma se ha traducido en parte en los nuevos modelos procesales y en la diversificación de las formas de distintos procedimientos, ¿no? Justamente hablabas de esto de los procedimientos abreviados en Bolivia. Entiendo que la respuesta va a ser el desarrollo de la política criminal, pero ¿cómo se puede hacer para que estos nuevos modelos procesales
creciente en las desigualdades que el propio sistema penal ya venía produciendo, ¿no? Es decir, digamos, que su lógica de funcionamiento no sea tergiversada por las lógicas estructurales del sistema penal, ¿no? En el sentido de producir digamos, condenas más rápidas, pero solo de los sectores sociales más No, pero cuando hablamos de salidas alternativas, no estamos hablando de procedimientos de flagrancia y eso, sino que estamos hablando del uso de salidas no punitivas o de baja punición, es decir, de penas alternativas, de las reglas de Tokio, de todo. Vos tenés alrededor del mundo de la reparación y del mundo de la suspensión condicional a la prueba, tenés un universo infinito, o por lo menos de 30, 40, 50 medidas inteligentes que vos podés tener para que sea una respuesta que no signifique impunidad, pero que no signifique mandar a la gente a la cárcel. Ese mundo, que nosotros lo llamamos la lógica o el proceso composicional, está prácticamente subutilizado en la provincia de Buenos Aires, inclusive respecto de otras provincias, como las provincias patagónicas, el sur, que lo usa mucho más grande, pero la provincia de Buenos Aires tiene un uso muy, muy débil de eso, y en particular de la suspensión condicional a la prueba, que es el modo más eficaz de meter todo el mundo de las penas alternativas. Yo no sé cuál será, no tengo ahora el dato, pero el porcentaje de casos que pasan a la suspensión condicional de proceso debe ser mínimo, muy bajo, cuando debería ser un porcentaje altísimo, porque es una institución muy dúctil que te permite a vos supervisar claramente cuál es el resultado, es decir, como herramienta de gestión de conflictos es uno de los centrales. Sí, además es la intervención del sistema penal con otras ramas, ¿no? del Estado, con otros planes, digamos, que se pueden pensar en esas conflictividades, que intervengan, ¿no? Imagínate esto respecto, por ejemplo, de todo lo que son jóvenes, jóvenes inclusive ya imputables. Otra vez, separemos los delitos muy graves y ocupémonos de esto. Ahí tenés una enorme cantidad. Hoy la justicia penal está haciéndolo el perro del hortelano. Ni se ocupa de lo grave, ni se ocupa de lo débil. Está en el medio de una lógica mediocre, burocrática, de intermediación, que se autojustifica porque está siempre sobrecargada de trabajo, y cuando vos querés ayudarla a que controle su sobrecarga de trabajo, no lo quieren hacer, porque están ahí en el medio. Hay que sacarla de esa especie de letargo y comenzar a hacer políticas diferenciadas. Yo creo que esa es una impronta que tiene que asumir fuertemente la gestión que ustedes están llevando adelante. Ahora, para eso hay que también salirse con esta lógica de vamos a hacer una comisión que arregle las 3 normas procesales. Y también hay que segmentar los tipos de preocupaciones. Pero ven que esto que llamamos la reingeniería político-criminal y la reingeniería de la persecución penal nos lleva también a un debate, pero es un debate donde los sectores progresistas tenemos mucho que decir, siempre que no repitamos cosas del pasado o no nos quedemos en ideas que son cómodas para repetir en las clases, pero que no nos permiten dialogar claramente con los sectores victimizados y los sectores vulnerables. Se están haciendo cerca de las 18, ¿no? Y creo que hay también entre preguntas y también una parte de agradecimiento, porque también la idea de poder pensar la política pública también tiene que ver con estos diálogos, ¿no? Que podamos establecer desde la gestión y desde estas trayectorias como las tuyas, Alberto. A ver si... Ahí nos van a pasar algunas preguntas. Puedo adelantar una que había visto que ya habían pedido respuestas. Uno de los televidentes no serían, pero preguntan en el chat de YouTube si Alberto cree que el proceso tiene que tener alguna finalidad terapéutica, digamos. En un sentido amplio, entiendo que se refiere a la finalidad terapéutica, ¿no? Me parece que está referido a la cuestión justamente de Bolivia de los procedimientos abreviados, ¿no? No. A ver, el proceso como visión terapéutica, no como tal, pero en el marco de la suspensión condicional a prueba, vos tenés el desarrollo de ciertos programas donde podés acentuar claramente las funciones terapéuticas, cuando eso es una institución que existe hace mucho y casi no se ha utilizado. Si vos tenés una base de adicción al alcohol o de adicción a las drogas, que es la clave del problema,
tenés en la suspensión condicional del proceso la posibilidad de afrontar claramente Sí. este programa y muchos otros. Esa es la gran utilidad de este mecanismo que se introdujo como una de las grandes esperanzas de la reforma y no está cumpliendo todavía, no está siendo utilizado con toda la virtualidad político-criminal, porque sobre todo acá en la Argentina hemos quedado enredados en cuestiones de trámite, que la visión amplia, que la visión estrecha, que si se puede plantear acá, se puede plantear acá, y le faltó una mirada político-criminal acerca de cómo podés gestionar conflictos que han sido captados por la justicia penal, pero te permite una utilidad. Dentro de esas utilidades podés darle a ciertos casos una mirada terapéutica, cuando lo amerita. De esto existe ya en nuestra legislación la posibilidad de hacerlo. Bueno, Alberto, antes de terminar, de alguna manera, si tuviésemos, cuando uno piensa, ¿no?, en lo que tenemos por delante, la política criminal, como cuándo se va a emancipar, en todo caso, como análisis propio, como un espacio de pensamiento propio. Si vos tuvieras, nosotros trabajamos, viste, en una subsecretaría criminal, entonces necesitamos responsabilizar. Si vos tuvieras que responsabilizar alguna de las disciplinas o ciencias aledañas al análisis político criminal y que te parezca que es la que más fuerza hizo en contra de su emancipación, ¿es probablemente la dogmática penal, te parece a vos? ¿Viene de ese lado la mayor resistencia? La dogmática penal sí ha generado y genera todavía muchos daños porque oculta y pretende todavía reemplazar a las decisiones político-criminales, sin ninguna duda. Vos fíjate que a los criminólogos que no estrictamente hacen análisis político-criminal, pero son los que más cercanamente dan información útil para el diseño político-criminal, ni siquiera los dejan entrar a las universidades. Digamos, vos ves la estructura académica que existe alrededor de la criminología en nuestro país y es muy débil. Entonces, básicamente hay un tipo de pensamiento conceptualista que hoy no nos sirve para construir una justicia penal, que durante mucho tiempo fue un pensamiento conceptualista que estuvo al servicio de una política criminal autoritaria, después se volvió crítico de esa política criminal autoritaria, pero no dejó de ser conceptualista. Y a la hora de la que estamos hoy día, no me alcanza con tener a alguien con pensamiento conceptualista, por más que sea crítico, sino que necesitamos producir ideas alrededor de esto. No es fácil organizar la persecución penal o la política criminal. Te vuelvo a decir, vos tenés hoy día en las leyes fiscales generales, fiscales regionales que están obligados a planear y hacer análisis del delito distinto, y claramente lo sé por experiencia, por trabajar con ellos, que te preguntan y dicen, ¿cómo se hace esto? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo intervengo? Es decir, ¿cuántas veces, y bueno, vos mismo tenés, Lisandro, experiencia sobre esto, vos le presentás a un conjunto de fiscales un fenómeno criminal y le decís, bueno, diseñen un caso que sea eficaz para esto, y es como hablar en sánscrito, no. Tenemos todavía que dar muchas peleas, pero estas peleas se dan y se van a ir avanzando más rápidamente. Yo no soy para nada pesimista porque he tenido la experiencia de ver cómo van avanzando estas ideas porque responden a necesidades sociales. Así como muchas ideas corrieron rápidamente porque había una gran necesidad social en América Latina de levantar el nivel de garantías, de organizar defensas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos una enorme necesidad de construir una política criminal inteligente porque las políticas de mano dura ya también llevan años tratando de lograr efectos y no han producido nada más que agravar los problemas. Con lo cual hay una oportunidad de salir a debatir en ese plano. Hay que animarse. Ustedes son chicos, tienen adelante esta posibilidad y bueno, hay que conjugar pensamiento y pragmatismo para tratar de animarse a dar discusiones muy, muy de base. Reorganizar el Ministerio Público, reorganizar la política criminal, dar la discusión en las universidades, construir un sistema de información nuevo. Bueno, uno lo mira así y ya te cansa con solo decirlo, pero son madejas que las vas, digamos, afrontando lugar por lugar y uno, en mi experiencia,
la gente reacciona porque hay una necesidad social atrás muy fuerte. Entonces, qué mejor para la política y qué mejor para una generación cuando puede pensar frente y gracias a una necesidad social. Eso es la mejor oportunidad que puedes tener. Así que, en ese sentido, ya que tenemos que ir terminando, no sé si hay alguna pregunta más, si no me despido. Sofi. No, creo que no, porque además ya estamos en horario y además lo que sí queríamos decirte es que nos estuvieron siguiendo un montón de personas, así que evidentemente estos temas que son difíciles también de poder transitarlos, de poder hablarlos, nada, hoy en esta tarde de grisa, por lo menos acá en La Plata, está siendo muy escuchado, y así que te agradecemos y además invitamos a quienes están escuchando hoy este diálogo, que la semana que viene, el miércoles esta vez, a las 5 de la tarde, lo vamos a repetir: política de género y perspectiva de género. Política criminal, perdón, y política de género. Bueno, felicitaciones, adelante. Ya tenemos que ir abriendo la cabeza para poner de nuevo en agenda los temas de fondo que tenemos que encarar. Y bueno, cuentan conmigo para lo que necesiten. Me llaman. Gracias, Alberto. Repetiremos esto las veces que sea necesario. Un abrazo. Un abrazo. Y saludos para toda la gente que nos siguieron. Muchísimas gracias a cada una de ellas también. Adiós.